Muy bien. Entonces, para resolver este integral, vamos a utilizar esta página web que se llama calculadora de integrales. Entonces, fíjense, ahí tenemos nuestra calculadora de integrales. Todo lo que está aquí es la ventana en donde nos está mostrando la integral que se va a calcular. Nosotros no introducimos ahí nuestra integral. Nosotros nuestra integral la introducimos aquí. Ahí es donde introducimos nuestra integral. Entonces, hagamos eso. Introduzcamos nuestra integral. Todo lo que está aquí, miren, aquí dice borrar. Entonces borra todo. ¿Vieron? Entonces se borra la integral. Aquí dice t por el seno de t. Yo pongo t. Fíjense aquí. Aquí, el dx está en rojo. Más que todo, la x está en rojo. Eso, ¿qué está haciendo? Me está indicando de que dentro de mi función, la letra que yo estoy usando no coincide con la letra de mi diferencial. Es por eso que se pone en rojo para que lo veas. Si no coincide, entonces hacen un clic en el diferencial y aquí se habilita, o si nos vamos a la pestaña de opciones. Variable de integración, dice. Entonces, abren la pestaña y seleccionan T. Y listo, ya tienen la variable de integración. Entonces, continuamos introduciendo nuestra función. Le ponemos seno, fíjense, y automáticamente lo corrige a sin. Entonces, nosotros si queremos también lo corregimos, así evitamos problemas. ¿Seno de qué? De t. Listo. Entonces, como pueden ver, ya he introducido mi función. Mis límites, de 0 a pi. Miren, aquí tenemos que introducir los límites. Aquí. Tanto el inferior, tanto el superior como el inferior. Ahí se introducen los límites. Entonces decimos de 0 a pi. A ver. Pi. Ah, muy bien. Entonces escribo solo la palabra pi, me reconoce como pi. Fíjense aquí. Y con eso yo ya he introducido la integral. Ya tengo bien definida la integral. Para que pueda resolver, se tiene que presionar aquí, en este botón. Entonces, presionando en ese botón, se va a resolver la integral. Aquí nos muestra que está analizando. Fíjense, una vez que les sale el resultado, no se vayan a tomar el primero que hayan obtenido. El primero que está aquí, ese todavía no es el resultado. Tienen que irse hasta el final. Y aquí, fíjense, el resultado es pi. Entonces, el resultado de esta integral es igual a pi. Aquí nos está mostrando eso. Mire, integral definida, dice. La integral definida como resultado tiene pi. Ese es el resultado. Ya, muy bien. Eso es para una integral. Bueno, integrales definidas, más que todo yo las utilizo aquí. De todos modos, si fuese indefinida, entonces aquí estarían los resultados. ¿Vean? Este es el resultado de la integral indefinida y este es el resultado de la integral definida. Entonces te muestra todo eso. Ya, pero
Ahora, ¿qué pasa si yo tengo integral de 0 a pi? Pero ya no es para t, ahora es para a por el seno de t diferencial de t. Entonces, como pueden ver aquí, mi variable de integración es t. Y aquí la a está apareciendo y es un parámetro, nada más es una constante. En muchas de nuestras integrales tenemos eso, tenemos constantes. Muy bien, entonces modifiquemos aquí. Modifiquemos y en vez de poner t, vamos a poner a. Ya está. Muy bien, ya tengo la a. De nuevo, calculo la integral. Entonces, como pueden ver, 2a. Entonces el resultado, 2a. Es como pueden ver, si yo introduzco aquí adentro una variable, me ayuda. Bueno, una constante literal, no numérica, me ayuda. ¿Qué pasaría si a es igual a 4? Si a es igual a 4, en el resultado me tendría que dar 8. Sí o sí me tendría que dar 8. Veamos eso. Fíjense, nos da los resultados. Los resultados aquí son muy confiables. Son muy, muy confiables. Lo importante es que todos ustedes practiquen todas las integrales que tengan, las trabajen aquí. Eso es lo importante. Por último, ya, yo tengo esta integral, que es t por el seno de t, diferencial de t, y va desde 0, pero en el límite superior ya no voy a tener una constante definida, una constante numérica, sino voy a tener un parámetro, un valor literal, pero que se conoce que es constante. Entonces, para este caso, digamos n. Entonces, desde 0 hasta n. Entonces, fíjense aquí ya la integral cambia. Y es otro tipo de integral. Bueno, es la misma integral, pero los límites son diferentes. Entonces, desde pi hasta n. Y aquí es t. ¿Vieron? Entonces, aquí está. La integral que tengo aquí en el recuadro es exactamente igual a la integral que tengo en OneNote. Muy bien, entonces integro. Integral definida, fíjense mi resultado. Y aquí nos deja una notita. Nos dice, se ha asumido que n es mayor a 0. Ya, muy bien. Entonces decimos, esto es igual al seno de n menos n por el coseno de n. Listo. Ya tengo el resultado. Y ustedes también dicen para n mayor a 0. Por lo general nosotros igual siempre analizamos para valores positivos, entonces en nuestros límites, entonces n mayor a 0 es aceptable. ¿Vieron? Entonces, con esto yo les estaría dando una herramienta para que ustedes puedan realizar sus integrales, independientemente si sean
si estén bien cuantificadas o si sean literales. Bueno, preguntan, ¿en esa página se puede realizar suma de integrales? Preguntan, no, no se puede. Pero si se ponen a pensar, ustedes van a tener dos integrales, dos resultados y ya solo tienen que sumar el resultado. El trabajo se reduce muchísimo. En un 95% se reduce el trabajo. Y ya sumar dos resultados no es muy complicado, teniendo en cuenta que siempre uno de los resultados casi siempre va a ser una constante y en el otro van a tener parámetros. Pero no se puede aquí sumar integrales. Eso lo tienen que hacer ya ustedes por su parte. Ahora hay otra pregunta y dice, ¿lo podemos usar para el examen? Sí, sí, justamente les estoy enseñando para que lo utilicen todo el tiempo, exactamente todo el tiempo. Como les dije hace rato, para los exámenes pueden utilizar aplicaciones de celular, pueden utilizar calculadoras, pueden utilizar sus computadoras, pueden utilizar, ¿por qué? Porque estas integrales, muchas de las que se les van a presentar, son extensas, son, requieren de mucho desarrollo y conocimiento matemático, conocimiento que ustedes han adquirido en los 3 primeros semestres de su carrera. Naturalmente, si ustedes quieren resolver a mano, no hay ningún problema. En sí, como les he mencionado, en los exámenes tenemos la parte electrónica, o sea que es la parte de conocimiento de electrónica de potencia. Eso nos va a entregar los, las condiciones, parámetros, límites, o va a establecer la matemática. Luego utilizan las herramientas matemáticas para resolver ese problema. De ahí obtienen ustedes una solución. Y de nuevo ahí entra la electrónica. De nuevo entra la electrónica ya con la interpretación de resultados. Entonces ya, interpreta la electrónica los resultados. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Muy bien, en la clase pasada estábamos viendo sobre, repasando un poco, ya habíamos visto anteriormente todo lo que es diodos en paralelo y la justificación para poner diodos en paralelo era que directamente a nosotros nos interesaba cubrir, que los diodos en polarización inversa lleguen a cubrir todo lo que es, lleguen a soportar la tensión en polarización inversa. Y cuando un solo diodo no podía soportar esa tensión, entonces poníamos varios diodos en serie. En caso, ahora en cambio, nosotros estamos conectando diodos en paralelo y esto es con el motivo de poder soportar la corriente que va a pasar en polarización directa para este caso. Entonces, ya viendo eso, se ha demostrado dos métodos. Se ha demostrado el método exacto. En el método exacto, como resumen, les puedo decir que se requiere un laboratorio, se requiere una resistencia. Naturalmente, esta resistencia tiene que ser de alta potencia. Recuerden que van a pasar grandes cantidades de corriente por aquí. Se requiere una
una fuente de tensión variable para ir subiendo poco a poco o llegar a un punto y luego empezar a hacer variar la resistencia hasta que se obtenga el nivel de corriente deseado. Una vez que se obtiene el nivel de corriente deseado, lo que se va a registrar es la tensión de polarización directa del diodo. Ahora que ya se tiene la tensión en polarización directa del diodo, eso también se registra aquí, recuerden eso, ya, y de toda la tabla que se arma de pruebas en laboratorio, se va a tomar como patrón, o como punto de partida, aquella tensión en polarización directa que sea más alta. Entonces, aquí en el ejemplo nosotros dijimos que vamos a suponer que la tensión en el diodo 3 es la más alta. Entonces, esa se toma como referencia y como pueden ver, esa es la única que no va a tener una resistencia en serie. Los otros dos sí van a tener una resistencia en serie. Ahora, como la caída de tensión en este diodo es paralela a la suma de estos dos, entonces directamente la caída de tensión en la resistencia 2 más la caída de tensión en el diodo 2 es igual a la caída de tensión en el diodo 3. Una vez que se tiene esa igualdad, se tienen casi todos los datos, es una ecuación con una incógnita, entonces despejamos la tensión, la caída de tensión en la resistencia 2 y calculamos, eso se puede calcular. Una vez que ya tenemos ese valor y tenemos la corriente que pasa por esa rama, que es la corriente ID, se calcula R2. Entonces, este era el método exacto, y el procedimiento el mismo para R3. En cambio, para el método aproximado, nosotros estamos utilizando datos de catálogo. Entonces, aquí abajo hicimos una tabla, sí, aquí abajo hicimos una tabla. Entonces, como pueden ver, aquí las resistencias, todos los diodos que van a estar en paralelo van a llevar una resistencia. Y como pueden ver, las resistencias van a ser las mismas. Entonces aquí, algo que tienen que tener en cuenta es que todos los diodos tienen la misma codificación, ¿no es cierto? Son el mismo diodo. O sea, se ha comprado el mismo código unas 3 veces y aquí están los 3 diodos. Entonces, ¿de qué vamos a depender aquí? Dependemos en gran medida de lo que es la hoja de datos. Entonces, fíjense. Entonces, dependemos muchísimo de la hoja de datos. Aquí igual. Miren, dependemos mucho, mucho de la hoja de datos. Entonces, de la hoja de datos del diodo, ¿qué vamos a obtener? La corriente nominal y la tensión en polarización directa. Por mucho que sepamos que es 0.7, nunca está de más verificar y ver exactamente cuánto es. Quién sabe, el diodo que estamos comprando no es de silicio y es de germanio, entonces la tensión en polarización directa va a ser diferente. Entonces, una vez que se ha obtenido esos datos de la hoja de datos del componente, se va a fijar la corriente de diseño. Y esa corriente de diseño, como pueden ver, es la que va a circular por las ramas. Vean, es la que está circulando. Eso dijimos la clase pasada. ¿Qué características tiene esta corriente de diseño? La corriente de diseño va a ser menor a la corriente nominal, a la corriente que especifica la hoja de datos. ¿Cuánto menor? Un 20-30% menor. Entonces, la corriente nominal se multiplica por 0,8, 0,7, 0,6. Eso se tiene que especificar para determinar la corriente de diseño. Entonces, una vez que ya tengo la corriente de diseño, fíjense, ya tengo ese valor. Entonces, ¿qué me queda? Trabajar con la tensión
en polarización directa que se ha obtenido de la hoja de datos. Entonces, fíjense. A ver, lo voy a borrar todo. Fíjense, aquí, en esta rama, es paralela a todas las demás, así que la tensión de un punto a otro punto, me refiero a este punto y este punto, va a ser la misma para todos. Entonces, la tensión que va a ocupar tanto la resistencia como el diodo en serie, a esa le hemos llamado tensión de diseño. Esa tensión de diseño, ¿qué valor tiene o dónde encontramos? Aquí está. De aquí, tensión de diseño. Entonces, esa tensión de diseño es 5 veces, ¿no es cierto? Es 5 veces la tensión de la hoja de especificaciones del diodo. Entonces, como pueden ver, para esta rama, yo ya tengo dos datos muy importantes. Tengo la corriente de diseño y tengo la tensión de diseño. Entonces, son dos datos que me van a ayudar a calcular la resistencia que necesito. Ahora, veamos un ejemplo. Muy bien, entonces, ahora veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo sencillo. Nos ayuda a entender. Entonces, por ejemplo, aquí, ahí nosotros tenemos nuestra tablita. Diodo 1, diodo 2, diodo 3. Esta es nuestra descripción. Tensión y corriente. Todo en amperes. Entonces resulta que de la prueba que se hizo en laboratorio, entonces yo tengo que aquí, esta tensión es 0,63, esta de aquí es 0,58 y esta de aquí es 0,7. Entonces fíjense, son diferentes las tensiones. Ahora yo he acomodado mi potenciómetro para que circule la misma corriente en las tres pruebas. Entonces la corriente que estaría circulando son 5 amperios. Esa es la corriente que está circulando. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo exactamente? Eso lo vamos a poner aquí. Ya. En este ejercicio, lo que me están pidiendo es que haga circular una corriente de 15 amperes. Si fuese 10 amperes, si me pedirían que haga circular una corriente de 10 amperes, entonces aquí de los tres, yo solo tendría que escoger dos. Solo dos. Si tendría que hacer pasar 5 amperes, tendría que escoger uno. Uno de los tres. Solo un diodo es suficiente, porque yo he hecho pruebas de laboratorio
está dentro de su rango, trabaja bien, así que no hay ningún problema. Pregunta, pregunta. Si yo tendría que hacer circular una corriente de 10 amperes, como dije, tengo que escoger solo dos diodos. Con dos ya tengo para soportar esos 10 amperes. De los tres que me están dando, solo escojo dos. ¿Cuáles tengo que escoger y por qué? ¿Quién puede responder esa pregunta? Levante la mano, por favor. Muy bien, como su compañera ha mencionado, naturalmente, polarización directa, o bueno, nosotros siempre vamos a tener una tensión nominal de catálogo, pero como nosotros estamos realizando pruebas, ya esta tensión nominal de catálogo no nos interesa mucho. Esto ya es puramente experimentales en laboratorio, entonces son resultados con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para este caso, vamos a utilizar el diodo 1 y el diodo 2. Y las razones son por las que dijo su compañero. En primer lugar, las corrientes son las mismas para los tres diodos, entonces en tema de corrientes no vale la pena elegir. En tema de tensión, se elige los menores, que sería 0,63 y 0,58. ¿Eso por qué? Fíjense, si yo escojo 0,63 y 0,58, entonces vamos a tener una menor caída de, o bueno, un menor consumo de potencia, tanto por los diodos, incluso por por la resistencia. Nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante. Entonces, eso es lo que se tiene que ver, escoger los menores. Entonces, recuerden que se les puede dar toda una tabla y ustedes tienen que escoger cuál les conviene y de qué forma lo van a trabajar. Eso es lo que ustedes tienen que escoger. Entonces, si fuesen para 10 amperios, solo necesito estos dos. Para 5 amperes, solo escogería 0,58. Ya, para 15, ya sí o sí, tengo que escoger los tres. Entonces, al escoger los tres, tengo que ver cuál es el mayor de todos, según el método. El mayor de todos, aquí, para que coincida, yo le puse el 0,7, entonces aquí está el mayor de todos. Entonces, continuemos con el ejercicio. Como pueden ver, de aquí a aquí es 0,7. Y ahí es 0,7. En cambio, aquí, para la tensión 2 es 0,58 y para este otro es 0,63. Preguntan, uno de sus compañeros pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si entra una corriente de 20 amperes? ¿Qué pasa? En ese caso, ustedes necesitarían los datos de laboratorio de un cuarto diodo por el cual en polarización directa es hecho circular 5 amperes y para esa corriente que está circulando se ha registrado la tensión. Si no se les proporciona eso,
Por ejemplo, si no se les proporciona eso y se les pide hacer pasar 20 amperes, ¿cuál sería la respuesta? Directamente no se tiene los datos ni la cantidad de diodos necesarios para cubrir esa corriente. Ahorita, por ejemplo, tal y como está, si yo quisiera hacer, alguien me dijera, ya, haga circular por ahí una corriente de 20 amperes, directamente no se tienen los datos suficientes, la información suficiente o los componentes necesarios para poder soportar ese nivel de corriente, ya que la información que se proporciona solo puede cubrir máximo 15 amperes. Entonces, esa sería la respuesta. Si no tengo los datos, es insuficiente y escribo por qué es insuficiente y cuál es el límite de la información que me están proporcionando. Entonces, ese sería el resultado o esa sería la respuesta que se tiene que dar. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, fíjense, ya tengo los niveles de tensión de cada uno. Entonces, aquí me falta calcular la caída de tensión y aquí también me falta calcular la caída de tensión. Entonces, eso ya lo tenemos, pero igual podemos volver a hacerlo. Fíjense, si vemos de aquí a aquí es 0,7 voltios. Eso aquí es igual a la caída de tensión en la resistencia 1 más la caída de tensión en el diodo 1 de polarización indirecta. Incluso para ser más propios, aquí tenemos tensión en el diodo 3. Entonces, ahora que tenemos eso, ya fíjense, esto tenemos y esto también. Y eso está aquí en las tablas. De aquí de las tablas que tenemos, que B de 1 es igual a 0,63, caída de tensión de polarización directa del diodo 2 es 0,58, para el diodo 3 su caída de tensión es 0,7, todos en voltios. Entonces fíjense, esos datos tienen. Entonces ahora que ya tienen esos datos, sencillamente despejamos BR1, entonces en 3 es 0,7. En 1, ¿cuánto es? 0,63, vean, 0,63. Entonces, ¿qué tendríamos? 0,7 menos 0,63, 0,07. Aunque es una cantidad pequeña, eso es lo que nosotros necesitamos, que caiga la tensión en esa resistencia para que nos ayude a fijar un nivel de tensión en toda esa rama. Ahora, las corrientes para toditos son lo mismo, y son 5 amperes. Entonces, fíjense, ID 5 amperes. Yo ya tengo esa información, entonces calculo la resistencia. DR1 es igual a la resistencia 1 por la corriente que está circulando. Entonces tengo que R1 es igual a BR1 reemplazando, ¿qué tendría?
0,014. Una cantidad pequeña, pero esa es la resistencia que nosotros necesitamos. Siempre tienen que marcar sus resultados. Entonces, esa es la resistencia que nosotros necesitamos para que por esa rama, por toda esa rama, caigan 0,7 voltios. Ahora hacemos para la otra rama, para esta de aquí. Lo mismo. Entonces es tensión en el diodo 3, que es de aquí a aquí, de aquí a aquí va a ser la misma tensión. Eso es igual a la tensión en la resistencia 2 y la tensión más la tensión en el diodo 2. Esto tenemos y esto también tenemos de la tabla. Entonces, tensión en la resistencia 2 va a ser igual a la tensión en el diodo 3 menos la tensión en el diodo 2. La tensión en el diodo 3 es 0,7 y la tensión en el diodo 2, 0,58. Eso nos da un resultado de 0,12. Sabemos que la corriente que está circulando es de 5 amperes. Entonces calculamos la resistencia. ¿Qué tendríamos? BR2, 0,12, corriente 5 amperes. Eso nos da 0,024. Muy bien, entonces fíjense, con eso ustedes ya han calculado sus resistencias. Ya tienen la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces con eso ya van a poder controlar que las corrientes que estén circulando por todos los diodos sea la misma. Y que las caídas de tensión en las tres ramas en paralelo también sea la misma. Y para las tres ramas va a ser 0,7 voltios. Eso es el método exacto. Ahora veamos con el método aproximado. Ahora, para el método aproximado, a nosotros ya no necesitamos los datos de laboratorio. Lo que necesitamos es la información que nos puede proporcionar la hoja de datos, o lo que muchos de ustedes conocen como datasheet.
La hoja de datos nos está diciendo que la caída de tensión en polarización directa para cada diodo es de 0,7 voltios y que la corriente nominal es de, yo qué sé, ¿cuánto le ponemos? 6 amperes. Eso es lo que nos está diciendo la hoja de datos. Entonces, copiamos esto. No, ese no nos interesa. Este es el que nos interesa. Entonces, como pueden ver, primero, según esto, tenemos que fijar nuestra corriente de diseño. Entonces, ¿qué dijimos? La corriente de diseño tiene que ser menor a la corriente nominal. Entonces, esa corriente de diseño va a ser un 80%, 70%. Ustedes, si le ponen 70%, no hay ningún problema. Si le ponen 90%, no hay ningún problema. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan o entiendan que tiene que haber un margen. No pueden hacer trabajar el componente al 100% de su capacidad. Eso nunca es bueno, ni en los dispositivos, incluso ni en las máquinas mismas. Reemplazando esto que tenemos. 0,8 por la corriente nominal. Entonces, fíjense, aquí la corriente nominal me dice que es 6 amperes. Ya, muy bien, 6 amperes. Entonces, ¿qué tengo? Que mi corriente de diseño va a ser 4,8. Muy bien, entonces ya tengo mi corriente de diseño. Estoy haciendo circular un 80%. Ahora, la corriente que yo voy a hacer circular va a ser la misma. Estoy haciendo el mismo diseño. Entonces, fíjense, es 15 amperes. Son 15 amperes lo que estoy haciendo circular. ¿Qué me define aquí la cantidad de diodos que yo voy a poner en paralelo? Me define N. Y N es la división N es la división entre la corriente que va a circular, la corriente total, entre mi corriente de diseño. Entonces, digo, número de diodos en paralelo. Entonces, N, la corriente que está circulando entre IN, entre ID, que es mi corriente de diseño. La corriente que está circulando es 15 amperes. Mi corriente de diseño, 4,8. Entonces, ¿cuánto sale N? 3,125. Fíjense, yo necesito 3,125 diodos para soportar estos 15 amperes que van a circular. 0,125 diodos no existe. Los diodos vienen de uno en uno, no por mitades ni por cuartos. Entonces, esto se redondea al inmediato superior. Entonces, 4 diodos. Entonces, utilizando el método
aproximado, como no tengo laboratorio ni acceso a ningún laboratorio, mis cálculos me dicen que yo tengo que utilizar 4 diodos. Entonces ya pongo mis 4 diodos en paralelo. Muy bien. Entonces hago mi gráfica. 1, 2, 3, 4. Y por ahí está viajando los 15 amperes. Entonces, como pueden ver, esto que hemos utilizado como referencia ya no nos sirve. No, no cubre, no logra soportar la corriente que vamos a hacer circular. Muy bien, entonces ya tengo mis corrientes de diseño. Mis corrientes de diseño son de 4,8 amperes. Esas corrientes de diseño son las corrientes que van a circular por cada una de las ramas. Ya tengo las corrientes de diseño. Ahora, la caída de tensión de cada diodo va a ser 0,7. Pero nosotros aquí en el método tenemos lo que es la tensión de diseño. Esa tensión de diseño es la que viene de aquí, aquí. Ahí nosotros tenemos una tensión de diseño. Y la tensión de diseño, como dijimos, es igual a 5 por la caída de tensión en el diodo, que nos está dando la hoja de datos. Y fíjense, aquí la hoja de datos nos dice 0,7. 5 por 0,7. Entonces mi tensión de diseño es igual a 3,5 voltios. Entonces, yo he calculado ese valor. Ahora, como es un método aproximado, todas las resistencias son las mismas, entonces yo solo debo hacer un cálculo y obtengo todas mis resistencias. Entonces, ¿qué digo? Fíjense, solo viendo esta rama, aquí yo tengo la tensión en la resistencia, entonces, ¿qué tendría? Que la tensión de diseño es igual a la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el diodo. Y aquí tengo que la tensión en la resistencia va a ser a la tensión de diseño menos la tensión en el diodo. Tensión de diseño, 3,5. Caída de tensión en el diodo en polarización directa, 0,7. Entonces, tensión en la resistencia, 2,8. 2,8 voltios. Muy bien. Ahora calculo la resistencia. La tensión en la resistencia es igual al valor de la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente? La que está circulando por aquí. Y esa es la corriente de diseño. Despejando, tengo que mi resistencia es igual a la caída de tensión en la resistencia entre la corriente de diseño. Entonces sería 2,8 sobre la corriente de diseño. ¿Cuánto hemos calculado eso? Aquí está, 4,8.
Entonces, ¿qué tengo? He obtenido que el valor de mi resistencia tiene que ser de 0,583 ohmios. Como pueden ver, ya por el método aproximado, el procedimiento es sencillo. No es tan complicado ni tengo que hacer uno por uno, solo que tengo que establecer bien mis datos y bien mis parámetros. Pero la diferencia, fíjense, es que aquí yo al desconocer experimentalmente cuáles son los valores reales que va a tener un diodo, entonces he terminado utilizando 4 diodos en paralelo y cada uno con su propia resistencia. En cambio, en el método exacto, solo he utilizado 3. Con 3 ya me bastó, está por demás. Logro cubrir. Entonces, esas son las diferencias. Y las diferencias también que se pueden mencionar son las mismas que se mencionaron aquí para el método aproximado. A ver, ¿dónde tenemos eso? Aquí está. Pues fíjense, igual para este caso, si nosotros estamos viendo si utilizar el método exacto o método aproximado, como dijimos, tenemos ventajas y desventajas. Fíjense, en el método aproximado, o el método práctico que le pusimos en ese entonces, borremos esto y le vamos a poner aproximado. Fíjense, el método exacto nos va a ayudar a calcular la cantidad necesaria de corriente que debe circular por toditas las ramas. Bueno, aunque la corriente que estamos utilizando es bueno, que queremos cubrir, digamos, en este caso es de 15, la repartición va a ser igualitaria y no va a ser una repartición, en este caso, fíjense, la repartición ha sido viendo la hoja de datos, cubriendo un 60-70% de su trabajo. En cambio, en el método exacto, ya todo es bajo laboratorio, entonces todo es preciso. Los niveles de caída de tensión también van a ser los necesarios, todo va a ser exacto ahí, no va a haber dudas. Entonces, la caída o el consumo de potencia es bajo en el método exacto. En el método aproximado, como ven, incluso estamos aumentando un diodo más, entonces con eso estamos aumentando altísimo el consumo de potencia. Lo malo del método exacto es que requiere que se tenga un acceso al laboratorio, ¿no? Un laboratorio de pruebas, y eso es muy complicado, muy complicado. No todos tienen ese acceso, entonces esa es una de las mayores desventajas que tiene. En cambio, en el método aproximado, ya con la hoja de datos podemos empezar a trabajar, ya podemos dar solución a un problema. Entonces, eso es un punto a favor. Luego, la precisión en el método exacto nos está garantizando que va a funcionar nuestro sistema, justamente por las pruebas que se han hecho. En cambio, en el método aproximado no tenemos esa precisión. Y al no tener esa precisión se genera una incertidumbre. Es como cuando ustedes hacen algo y quieren ponerlo en marcha y no saben si va a funcionar o no va a funcionar, si se va a destruir todo. Aquí evidentemente estos factores que se están utilizando de 5, del 80%, del 70% para corrientes, nos ayudan a cubrir cualquier desperfecto que pueda ocurrir. Pero siempre va a haber, aunque un bajo nivel de incertidumbre va a existir. No es lo mismo que con el método exacto, que tienes la tranquilidad y la garantía de que va a funcionar. Ahora, en cuanto al mantenimiento contra fallas, el método exacto no nos ayuda.
No nos ayuda, ¿por qué? A ver, les explico. Fíjense, digamos, esa es una de mis configuraciones para el método exacto. Ahora, si por alguna razón, ya sea por el tiempo de uso o cualquier cuestión que nosotros desconozcamos, llegan a fallar uno de estos diodos. Uno de estos diodos llega a fallar. Dependiendo a qué diodo ha fallado, es el nivel del problema que ustedes van a enfrentar. Por ejemplo, hablemos. En primer lugar, para hacer un mantenimiento contra fallas, una vez que falle, que alguno de los componentes se quema, ustedes tienen que tener el diseño de los componentes y de los valores de cada uno. Tienen que tener. Si no tienen eso, ya empezaron mal. ¿Qué tienen que conocer? Por lo menos tienen que conocer esto, la corriente que está soportando todo el grupo. Luego también tienen que conocer los códigos de cada uno de estos. Y no solo eso, de estos, por ejemplo, de los diodos, de los 3 diodos, tienen que conocer sus datos experimentales que se han tomado en laboratorio. Todo eso tienen que conocer. Asumiendo que tienen toda esa información, ya, tienen toda la información, perfecto. Veamos qué pasa cuando falla un componente. Por ejemplo, ¿qué pasa si falla esta resistencia? Se quema. Si falla esa resistencia, para solucionar con el método exacto, pues es parte del método exacto, lo único que tienen que hacer es ir a la tienda y comprar una resistencia del mismo valor. Así de sencillo. Si falla esta otra resistencia, lo único que tienen que hacer es ir a la tienda, comprar una resistencia del mismo valor y se soluciona el problema. Y reemplaza. Ya, ahí no hay problema. Muy bien. ¿Qué pasa si falla este diodo? Si falla ese diodo, ustedes no pueden ir a la tienda y comprar un diodo con el mismo código y reemplazarlo. No. Lo que tienen que hacer es, evidentemente, comprar en la tienda. Si van a comprar un diodo con el mismo valor y lo van a querer reemplazar y hacer trabajar, no les va a servir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volver a someter a pruebas ese diodo, hacerle circular la corriente con la que le van a hacer trabajar, que para nuestro ejercicio era 5 amperes, determinar de nuevo la caída de tensión y recalcular esta resistencia. Y como estarían recalculando eso, entonces básicamente tienen que cambiar toda la rama. Ven, es más complejo. Para este otro es exactamente lo mismo. Ya. Ahora, eso es si falla uno de esos diodos. Ya sea si falla este o este. Sí o sí tiene que comprar un diodo del mismo código, pero someterlo a pruebas y recalcular toda la rama. A no ser que se tenga la suerte de que consigan uno que tenga exactamente el mismo comportamiento que el que se arruinó y coincida con sus datos, muchísima suerte. Si pasa eso, solo hacen el cambio, pero eso es excepcional. El mayor problema se da cuando falla este. Si falla ese, tienen que recalcular todo, absolutamente todo. Recuerden que esas resistencias se han calculado en base a este resultado, en base a la caída de tensión que tiene el diodo patrón o el principal que estamos utilizando. Entonces, fíjense, es todo un problema. O sea, el mayor problema es cuando falla el principal. Ahí ya no,
Ya no van a poder ni haciendo pruebas, nada. Directamente tienen que comprar otro diodo, hacer pruebas, reemplazar. Una vez que ya tengan las pruebas de este, hacer todo el procedimiento para recalcular las resistencias. Sí o sí. Entonces, fíjense, el mantenimiento contra fallas para este método es muy tedioso, muy laborioso, muy problemático. En cambio, en el método aproximado, fíjense, aquí yo tengo mis 4 diodos en paralelo con sus resistencias cada uno. Si falla cualquiera de las resistencias, voy, compro uno del mismo código, reemplazo, sigue funcionando. Ahora, si falla uno de los diodos, cualquiera de los diodos, voy a la tienda, compro uno con el mismo código y reemplazo. Y ahí se acabó. Ahí terminó todo. Entonces, fíjense, en el método aproximado, el mantenimiento contra fallas es excelente. No voy a tener esos problemas que estoy teniendo con el método exacto. La pregunta que están realizando es la siguiente. Si solo uso un diodo en el método exacto, un diodo, con un diodo ya cubro, ya no tendría que usar ninguna resistencia, ya no, porque directamente ese diodo ya has hecho las pruebas para ver que soporte la corriente que va a circular por ahí. Como viste que soporta, entonces directamente no necesitas. Por lo general, estas técnicas que se están utilizando, las vamos a utilizar ya cuando empecemos a utilizar dos diodos en paralelo, desde dos hacia adelante. Para un diodo en paralelo no es necesario todos estos procedimientos. Entonces, esa sería la respuesta. La respuesta es no. Si es un solo diodo, prueba y se pone a hacer funcionar. No hay ningún problema. Aquí está. Este es nuestro método exacto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se utiliza una resistencia en el tercer diodo? Aquí. Se los voy a trazar con barras para que se entienda sobre el nivel de tensión. Aquí en el método exacto, ustedes están calculando, bueno, están determinando experimentalmente las caídas de tensión. Fíjense, para cada uno de los diodos en polarización directa. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Entonces, si nosotros representamos el nivel de tensión en barras, digamos que esa es la caída de tensión del diodo 3, 0,7. El diodo 2 está en 0,58, entonces va a estar por aquí. El diodo 1 está en 0,63, entonces está por aquí. Fíjense, naturalmente el diodo 3 lo estoy representando con una barra más grande porque ahí cae mayor nivel de tensión. Si ustedes aprecian, van a poder ver, miren, aquí, esto es lo que le falta al diodo 1 para llegar al diodo 3. Y esto es lo que le falta al diodo 2 para llegar al diodo 3. ¿Ven? Para llegar al mismo nivel. Entonces, como nosotros aquí estamos escogiendo el mayor, es el que se toma como referencia. ¿Para qué? Para que se creen estas partes. ¿Ven? Esos niveles de tensión que están faltando, ahí es donde se van a utilizar las resistencias.
Entonces, en esas resistencias se va a hacer caer ese nivel de tensión para completar al nivel de tensión del tercer diodo. Entonces, el diodo 3 se está utilizando como referencia de caída de tensión para todas las ramas. Entonces, como es una referencia, ya no se necesita la resistencia. Por eso se escoge el más alto. Esa es la razón. En cambio, los otros diodos, como son de menor, como tienen menor caída de tensión, sí o sí ponemos unas resistencias en serie para que en las resistencias caiga tensión y y la suma sea igual a la caída de tensión en el diodo 3. Ese es el motivo. Básicamente eso representa el método. Aquí hay otra pregunta y dicen, ¿qué pasaría si los tres diodos tuvieran el mismo voltaje? Es decir, 0.7 los tres diodos. ¿Mm? Fíjense, las resistencias que se están poniendo aquí es justamente porque las caídas de tensión son diferentes. Entonces, si yo encuentro experimentalmente tres diodos por los cuales yo estoy haciendo pasar 5 amperes y en los tres obtengo 0,7 voltios en los tres, entonces yo ya no necesitaría las resistencias. Recuerden, la existencia de estas resistencias es debido a la diferencia de caída de tensión en los diodos. Esa es la razón por la que existen estas resistencias en series. Si los tres diodos tienen la misma caída de tensión para un mismo nivel de corriente que estoy haciendo circular, que es de mi interés, entonces yo ya no necesito las resistencias. Esa es la respuesta a su pregunta.